Severiano Hernández es salmantino zamorano, diría yo. Es un amigo de hace tiempo, es funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y, como os comentaba, subdirector general de los archivos estatales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desde el año 2008. Licenciado en Geografía e Historia por Salamanca, por la Universidad de Salamanca, diplomado en Archivística, en documentación especializada en la Escuela de Documentación de la Complutense, y ha trabajado en distintos lugares, sobre todo Salamanca y Madrid. Yo podría decir más cosas. Creo que, para no alargarme yo y que sea Severiano quien nos cuente, para empezar os diré que, bueno, aparte del componente que tiene el poder y que nos comente cosas tan interesantes para la historia, para la cultura en general, pero para la historia y de las ciencias y la historia de la veterinaria en particular, pues Severiano es un entusiasta de casi todo en la vida. Desde el punto de vista o en relación con la veterinaria, su padre fue veterinario, fue presidente del Colegio de Veterinarios de Zamora, conoce la profesión como nosotros y, además, no solo la profesión, sino personajes implicados en la profesión desde el norte al sur, desde el este al oeste de España. De forma que lo que nos va a contar, que es la importancia de las fuentes archivísticas para el conocimiento del protoalbeiterato y de la historia de la veterinaria, seguro que nos va a gustar y, además, nos va a ayudar a completar la formación que algunos intentamos tener estudiando y dedicándonos un poco a la historia de la veterinaria. Gracias, Severiano, por estar aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. No hay como que a uno lo presente un amigo, pero efectivamente muchas gracias, sobre todo a los organizadores, por haber contado con nosotros, o conmigo particularmente. Y para mí, desde luego, es un placer y además también una obligación acudir a la llamada de los organizadores. Bueno, quiero hacer una cosa un poco especial porque esto que van a escuchar hoy tiene su origen hace 38 o 39 años, como consecuencia del proyecto de un trabajo que un veterinario leonés, Máximo Herrero Rojo, había localizado unos documentos en Simancas y estaba buscando a alguien que le transcribiera los documentos, y después él lo cuenta en su libro, con lo cual es un homenaje también, por supuesto, a los míos, pero también a Máximo Herrero, porque me pareció que en él concurrían una serie de valores que yo, con el paso de los años, admiro cada vez más. Bueno, sin más, por tanto, esto tiene su origen en esas transcripciones de documentos que yo hice para Máximo hace 38 o 39 años, para este libro que seguramente ustedes conocen. Bueno, como ven, ahí hay una referencia que es el origen de esta intervención, que es el agradecimiento que en la portada me hizo Máximo Herrero cuando yo acababa de terminar la carrera y era un mindundi, es decir, estaba esperando para entrar en el Departamento de Historia Medieval de la Universidad y entonces había tenido un trabajo en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca. Bueno, la verdad es que me sorprendieron en orden aleatorio cuando conocí a Máximo, en primer lugar, su profesión, veterinario titular, y su relativa edad avanzada para una empresa como la que se había propuesto con toda la energía y toda la mayor ilusión. Y como el propio Máximo cuenta en su libro, pues llegó a un acuerdo rápidamente, tanto conmigo como con Luis Hernández Olivera, por un precio convenido, precio que luego alguien se ocupó de que no cobrásemos, concretamente mi padre, cuando se enteró del asunto y porque conocía a Máximo.
Lo que, por supuesto, yo no podía imaginar en aquel momento, ni hasta mucho tiempo después, era la importancia de esos documentos para la historia de los orígenes de la estructuración de la profesión veterinaria en el Reino de Castilla en los últimos siglos medievales, en la que tanto existía con apasionamiento Máximo y después del descubrimiento que había hecho de un documento este hombre, que como saben era natural de un pueblo leonés de Calzada del Coto y que tenía casi un talante quijotesco como el que tenemos muchos de los que nos dedicamos a estos oficios como son los archivos. El reconocimiento prácticamente unánime de sus colegas más interesados en la historia de la profesión por su aportación sobre los orígenes del protalbeiterato con los documentos del albéitar Francisco de Peñalosa, encabezados por el maestro Miguel Cordero, por Carlos Luis Cuenca, y por algunos autores que entonces eran más jóvenes, bueno, siguen siendo más jóvenes que Cordero y que Cuenca, entre los que estaban pues, Echaniz, Sánchez de Loyano o Miguel Ángel Vives Valles, por solo citar a tres de ellos. No pudo, sin embargo, a pesar de ese reconocimiento, Máximo no pudo disfrutar de ese reconocimiento como él se merecía. Lo que no deja de ser triste es que en realidad el hecho de que los únicos que todavía no se han enterado de la importancia de esos documentos de Máximo sean, por ejemplo, los responsables de la web de la Organización Veterinaria Colegial, donde siguen entroncando, siguen con una vieja teoría que dice más o menos que hasta el siglo XV la licencia para el ejercicio de la veterinaria era responsabilidad de los gremios profesionales, pero en el año 1500 los reyes católicos, siguiendo el antecedente que se había establecido unos años antes, en 1477, para la medicina con el Tribunal del Protomedicato, etcétera, etcétera, es decir, hace vincular el Tribunal del Protoalbeiterato en el Tribunal del Protomedicato. Bueno, pues eso, como les decía, la necesidad de hacer justicia al admirable doctor Herrero Rojo, de reivindicar su aportación y de completar algunas cuestiones que él no pudo perfeccionar con toda seguridad por falta de pericia en el manejo de los fondos documentales de los archivos, que no es fácil, y que seguramente fue lo que le impidió localizar en el Registro General del Sello otros documentos que hubieran permitido conocer la existencia entre los oficiales de la Corte Regia de la Baja Edad Media a herradores y albéitares que tuvieron además la condición de alcaldes examinadores mayores de los herradores y albéitares de todos los reinos y señoríos, realengos y abadengos, órdenes militares y beatrías, cristianos, judíos y moros durante los reinados de Juan II y de Enrique IV. Es decir, retrotraer los orígenes del protoalbeiterato a fechas anteriores al nombramiento de Francisco de Peñalosa el 24 de mayo de 1475 durante el reinado de los Reyes Católicos. Como les decía, la vinculación de amistad con los organizadores del Congreso y además también pues, el hecho de que el colegio, la vinculación que mi padre tuvo con el colegio y el contacto con Vittorio Lobo, pues también me obligaban a estar con ustedes hoy. Aparte de esto, pues los vínculos con esta ciudad, con esta provincia, que han hecho que inclusive continúe mi hija, que por aquí se dedica a la docencia en uno de los institutos de la ciudad. Bueno, como no podía ser de otra manera, vamos a ver cuáles son los orígenes de este tribunal del protoalbeiterato. El doctor Rojo comenzó su trabajo rindiendo un homenaje, como era normal, a Sáez Egaña. De alguna manera, yo creo que de hecho la práctica totalidad de la historiografía veterinaria le ha otorgado una condición más o menos mutatis mutandis a la que los medievalistas le hemos otorgado o le otorgaron a don Claudio Sánchez Albornoz, como al considerarlo como el historiador de la veterinaria española por antonomasia. Tras el reconocimiento al maestro que realizaba Máximo, señalaba que don Cesario inició su obra a partir de 1500, suponiendo, en la que se suponía y se siguió suponiendo hasta la publicación del libro del propio Máximo, que se había producido la creación del protoalbeiterato de Castilla y, en virtud de la pragmática dada en Sevilla, dirigida a Luis de Cáceres y a Diego de Zamora, y aquí tenemos una primera referencia a un Diego de Zamora, nuestros albéitares, ferradores mayores, examinadores mayores de todos los albéitares, ferradores de todas las villas y ciudades y lugares de estos nuestros reinos y señoríos, así de realengos y abadengos, como de beatrías, como de cristianos, como de moros. Llegados a este punto, resulta oportuno recordar lo escrito hace no mucho tiempo por uno de los
de mis referencias fundamentales en el campo de la historiografía, que decía que prácticamente, que era el profesor Salustiano de Dios, que decía que prácticamente nadie conocía las instituciones anteriores a los reyes católicos y concretamente los órganos del régimen polisinodial como el Consejo de Castilla o la Cámara de Castilla. Les aseguro que de todas las instituciones del régimen polisinodial de esos momentos, una de las más desconocidas, inclusive para los historiadores de la ciencia y de la veterinaria, desde luego, es el protoalbeiterato o el Tribunal del Protoalbeiterato. Su origen, sus funciones y competencias, su composición y el funcionamiento. Por eso, esta intervención de hoy, con ella trataremos de contribuir a arrojar un poco de luz sobre el tema, completando el camino que apenas esbozó con su primer acercamiento a los documentos de archivo el propio Máximo Herrero. La reproducción del contenido de la pragmática de la nueva recopilación y el diferente tratamiento que de la misma se otorgó en 10 leyes o disposiciones relativas al protoalbeiterato en la propia nueva recopilación y las 2 leyes dedicadas al protoalbeiterato, así como los títulos asignados, explican en buena medida el porqué del valor dado a la pragmática de 1500 y su identificación con la valoración de interpretación tradicional de los historiadores de la veterinaria, que la identificaban con el momento fundacional del Tribunal del Protoalbeiterato. De lo que no cabe ninguna duda es de que esa diferenciación también es consecuencia de los cambios de valores y de la profunda transformación social y económica de la sociedad hispana entre fines del XV y mediados del XVII, que es cuando se publica la nueva recopilación. Por otra parte, dejando al margen el inconveniente infranqueable que para quien carece de conocimientos paleográficos y diplomáticos, las dificultades que en su día encontró el doctor Herrero son muy parecidas a las que encuentran los estudiantes recién salidos de las facultades de Historia. Y me ha parecido muy interesante la intervención de usted precisamente sobre ese tema. Yo comparto un poco su punto de vista después de haber pasado 18 años por la universidad como responsable de una de las unidades fundamentales del mundo universitario. El desconocimiento absoluto del método archivístico, pero no digamos nada también del método histórico, así como sobre cuáles son los materiales o instrumentos que se ponen al servicio de los usuarios para facilitar la localización de los documentos en los que se plasman las actividades de los archiveros, es precisamente uno de los grandes inconvenientes, el desconocer para qué son las guías, para qué son los inventarios, para qué son los catálogos y las diferencias entre uno. Bueno, en el caso del archivo de Simancas, de entre el conjunto de los instrumentos de descripción que encuentra la institución, el investigador encuentra a su llegada una magnífica guía que hizo don Ángel de la Plaza entre el año 30 y el año 35. Don Ángel de la Plaza fue director del archivo 4 o 5 años y luego vicedirector, y durante muchos años su hija también fue después directora del archivo de Simancas. Es una obra fundamental. Bueno, Máximo relata cómo le reciben el archivo Gloria Tejada, en fin, voy a salir con esto. Me voy a saltar esto y me voy a centrar en cómo la documentación del Registro General del Sello, que es la fuente fundamental para trabajar sobre esta institución del protoalbeiterato, comienza con los reyes católicos, ya que esta sección solo tiene 2 documentos de Enrique IV y en cambio conserva 23 documentos del infante don Alfonso como rey y 9 de doña Isabel y don Fernando. Por tanto, sin embargo, el Registro General del Sello es una institución que ya está recogida en las partidas. Por tanto, al igual que ocurre con el propio Tribunal del Protoalbeiterato, hay que pensar que, por lo menos, si no en paralelismo con las partidas, hay que pensar que la institución tiene que surgir durante el reinado de Alfonso X, con el ordenamiento de Alcalá, etcétera, etcétera, y la reordenación, es decir, la orden de que las partidas pasen a tener valor de ley en el Reino de Castilla. Es importante que tengamos en cuenta que estamos hablando de Castilla, no de la totalidad de España, porque el concepto de España es un concepto que habría que llevarlo más adelante. Bueno, los reyes católicos ordenaron en las Cortes de Madrigal que el registrador tome registro, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo tienen ustedes en el texto de la ponencia y como ha avanzado mucho, además las Cortes de Alcalá de Henares, también de 1498, dispusieron cómo tenían que llevar los registradores el control de esos libros registros o de esos registros en los que se reflejan los documentos. Por tanto, sobre estas 2 disposiciones de Cortes, la del 1476 de las Cortes de Madrigal y de las Cortes de Alcalá de 1498, sabemos que se cumplieron, pues todos los registros conservados en el archivo de Simancas llegaron a Simancas procedentes de la Chancillería de Valladolid,
que era donde se conservaba y era tal como nos cuenta don Ángel de la Plaza en esa guía. Por tanto, método, lo primero, cuando uno llega al archivo, lo primero que tiene que hacer es leer la guía, que es el instrumento general. Y después, a partir de la guía, consultar ya los inventarios de cada una de las secciones o de las series documentales de que se trate. En fin, sin embargo, debemos ser conscientes que en el Registro General del Sello no figuran todos los documentos regios y los organismos de la Corte, sino solo aquellos que eran autorizados con el sello mayor o de placa grande. Por tanto, en él no localizaremos los documentos que no llevan sello, como las cédulas. Ese documento que tiene una cruz y a continuación pone el rey. Bueno, eso es una real cédula. Los que debían llevarse o los que se llevaban con sello de plomo, como las cartas misivas o los privilegios concedidos en pergamino. En líneas generales podemos concluir que los documentos que podemos encontrar en el registro serán los documentos despachados por la Cámara, es decir, los firmados por el Rey, las provisiones, las ejecutorias del Consejo, de las contadurías, los alcaldes de Casa y Corte y de la Inquisición y de los jueces de comisión. Por eso es muy importante tener en cuenta que en el registro se encuentran los nombramientos de los alcaldes, examinadores, de herradores y albéitares. Por tanto, son documentos firmados por el máximo órgano de gobierno de la monarquía. Esto es muy importante. Bueno, siguiendo un poco el consejo que le dio Gloria Tejada, la secretaria, pues Máximo encontró rápidamente la carta de merced otorgada a Francisco de Peñalosa, que yo estoy seguro que ustedes conocen, para que de aquí adelante, para en toda vuestra vida seáis herrador, etcétera, etcétera. Herrador y mi ferrador y albéitar y alcalde examinador de todos los herradores y albéitares de todos los míos reinos y señoríos, así realengos como abadengo, órdenes y beatrías, así cristianos como judíos y moros, que ahora serán de aquí en adelante. Y esto es muy importante. El resto del trabajo ya era mucho más sencillo, es coger el Registro General del Sello, que está organizado cronológicamente, y es pasar documento a documento. Pero claro, una cosa es que sea más sencillo y otra cosa es que sea fácil, porque a veces precisamente esto juega malas pasadas, especialmente a quienes carecen de experiencia en la lectura de las fuentes documentales en una letra cortesana que hace que no todo el mundo tenga la facilidad para leerla. Bueno, de esta manera, a continuación localizó en la misiva emitida el 15 de abril a instancia de los albéitares Juan Alonso, vecino de Valladolid, y Francisco de Peñalosa, vecino de Madrid, alcaldes examinadores de albéitares y herradores nombrados por los reyes católicos, emplazando al herrador Fernando García, vecino de Madrid, examinador mayor de Enrique IV. Por tanto, ya estamos retrotrayendo la existencia de estos alcaldes examinadores mayores y, por tanto, estamos retrotrayendo la institución. Bueno, para que se presente en la Corte en el plazo de 15 días, etcétera, etcétera. Es decir, a continuación encuentra otro documento importantísimo, que fue la carta de merced con el nombramiento de examinador mayor de Diego de Zamora. Y esto de Zamora me suena, ¿no? Para que sustituyera como miembro del Tribunal del Protoleterato a Juan Alonso, vecino de Valladolid. Porque y dice el documento, porque dice, por estar como está muy viejo y muy doliente, no puede servir ni residenciar en el dicho oficio. Fíjense, la provisión real del Consejo por la que se recoge la reclamación de Francisco de Peñalosa de unos dineros que le debían de unos exámenes de herradores de Zamora, precisamente tiene más información sobre eso. Inclusive la carta de merced a Luis de Cáceres, vecino de Valladolid, del cargo de examinador mayor para sustituir a Peñalosa, tras fallecimiento de es otro documento importante, como también lo es la carta de nombramiento de albéitar y herrador del príncipe a Juan de Palencia, vecino de Tordesillas, y finalmente la ejecutoria librada en Jaén en 1489 con el mandamiento de Juan Pérez de Barradas para que a instancias del albéitar Francisco de Peñalosa ejecute en bienes del herrador Gil Rodríguez y de su mujer, vecinos de Madrid, la cantidad de 185.000 maravedís que Peñalosa le había dejado de ver. Bueno, si Máximo hubiera tenido facilidad, también hubiera encontrado un documento en el propio registro de 6 de mayo de 1490, en el cual Catalina de Gaite, la mujer de Peñalosa, en nombre de su hijo Francisco de Peñalosa, reclama a Gil Rodríguez, el herrador también, los derechos que le debía. Como afirma el propio Máximo, tanto la Carta Real de Merced o la Carta a Francisco de Peñalosa como 1475 como la Pramática de 1500 son documentos de gran valor para la historia del protoalbeiterato.
y por extensión para la historia de la veterinaria española, pues constituye la base sobre la que se sustentará la profesión desde la Baja Edad Media hasta la Edad Contemporánea, en la que aparecen las escuelas. Ahora bien, hay algunos detalles que no debemos dejar pasar en alto, yo no quiero pasar. Una lectura sosegada de los documentos citados permite sacar algunas conclusiones y datos que pueden ser relevantes. Y esto es especialmente interesante después de haber escuchado esta mañana la intervención de José Emilio, que verán que la figura de nuestro homenajeado tiene antecedentes, y antecedentes muy claros y muy evidentes en la propia ciudad de Zamora. Bueno, así, la carta de merced a Luis de Cáceres, vecino de la villa Valladolid, la reina Isabel establece que el nombramiento como examinador mayor para toda la vida. El documento recoge además las funciones que debe desempeñar en el ejercicio del oficio de manera idéntica a como se contiene en los otros nombramientos de los protalvéitares. Por ejemplo, se establece que el salario que recibirá por el desempeño del oficio, que son 2 doblas de oro castellanas de la banda, valor que es el derecho que cobraba también Peñalosa. Además dice este documento que es el salario que llevaba Peñalosa, mi alcalde examinador mayor y los otros alcaldes y examinadores que antes de él fueron. Por tanto, si estamos hablando de 1475, señores, quiere decir que antes de Peñalosa, de 1475, ya tenemos alcaldes examinadores, como hemos visto y veremos más adelante. Bueno, por tanto, los examinadores mayores eran los únicos facultados para la realización de los exámenes, tanto en el realengo como en los señoríos del reino, y se les concedió el derecho a percibir 6 maravedís por el examen de cada uno de los aspirantes a obtener la carta que garantizaba la titulación, así como otros 6 maravedís por la confirmación de cada una de las cartas expedidas por los examinadores mayores o sus lugartenientes autorizados. Los reyes insistían en las cartas de nombramiento en que, además de la realización de los exámenes de los albéitares mayores, es decir, los miembros del tribunal del protalbeiterato, podían emplazar a imponer penas correspondientes al resto de los albéitares y herradores, además de a todos aquellos que desempeñaban sus funciones de forma fraudulenta. Y aquí una vez pues, vemos algo que se ha denunciado muchos años en la profesión veterinaria, como es el intrusismo, así como también su condición de alcaldes examinadores mayores para juzgar y corregir las equivocaciones y malas actuaciones profesionales del resto de los miembros del cuerpo de albéitares, como se detalla, y herradores. Como se detalla en las cartas de merced, por ejemplo, en la de Luis de Cáceres, ningún herrador albéitar de las dichas ciudades sevillas ni de ninguna pueda poner ni ponga tienda nuevamente de albéitar sin que por vos primeramente sea examinado. Por tanto, esto es un mandato que se reitera otra vez en la pragmática dada en Sevilla el 13 de abril de 1500. La reglamentación de los reyes católicos impedía que tanto los albéitares como los herradores cristianos trabajasen los domingos, que no trabajasen los domingos, ni tampoco podían hacer ni en público ni en escondido los días de las fiestas denominadas generales, es decir, la Pascua Florida, la Cincuesma, el día de San Juan Bautista, la Navidad, las fiestas de los apóstoles y las fiestas de Nuestra Señora, la Virgen María. Por tanto, considero que resultan de gran interés algunos de los documentos reales insertos en otros posteriores. Mediante estos conocemos con lo que podríamos denominar como arqueología documental, conocemos que una carta, por ejemplo, otorgada por Juan II, el padre de Enrique IV y de Isabel I, en Toro el 28 de enero de 1450, quien a la muerte de Juan García nombró a su hermano, el herrador Fernando García, que hemos visto antes, vecino de Madrid, examinador mayor de los albéitares y herradores, nombramiento que se mantuvo durante el reinado de Enrique IV. Sabemos que también que este nombramiento fue revocado por los reyes católicos, que nombraron como protalbéitares a Francisco de Peñalosa, vecino de Madrid, y a Juan Alonso, vecino de Valladolid, quienes mantuvieron en los cargos hasta el fallecimiento del primero en 1490, sabemos que en marzo o abril de 1490, y su sustitución por Luis de Cáceres, vecino hasta el 28 de mayo de 1488, el de Juan Alfonso, fecha en que fue sustituido por el citado Diego de Zamora. El 7 de junio de 1506 fueron confirmados en sus cargos tanto Luis de Cáceres como Diego de Zamora, mediante sendas cartas otorgadas en Segovia. Bueno, en las actas de las ponencias tienen ustedes las referencias a estos documentos. 4 años después, el regente Fernando V, el regente de Castilla, nombró el 21 de enero como herradores mayores y examinadores a Maestre Ambrosio, herrador y vecino de Valladolid, y a Sebastián de Carmona, vecino de Zamora, también conocido como Sebastián de Zamora,
para que ejercieran sus oficios conforme a la pragmática de 1500 que se inserta en ambos casos. Los dos protoalbéitares serían confirmados en sus cargos 2 años después mediante sendos documentos expedidos en Valladolid en el 5 de enero de 1510. Pero sin duda alguna, la gran novedad, con mucha relevancia, a mi juicio, para la historia de la institución del protoalbeiterato y consiguiente para la historia de la veterinaria española, o desde luego castellana, se produjo durante el año 1517, tras la muerte del cardenal Cisneros y con Carlos I decidido a ser reconocido como rey por las Cortes castellanas. El 22 de junio, el nieto de los reyes católicos firmó en Brujas el nombramiento del herrador Maestre Ambrosio, vecino de Valladolid, como herrador de la reina, para que se empeñara con Rodrigo de Paradinas, vecino de Segovia y herrador del rey, el oficio de albéitar y alcalde mayor examinador de los albéitares de los reinos. 4 días después, el 26 de junio, también en la misma ciudad de Brujas, ordenada expedir otra carta de merced con idéntico nombramiento para Rodrigo de Paradinas. Sin embargo, la gran innovación se produciría ese mismo año 1517, el 17 de diciembre de 1517. Voy a pasarles, bueno, estos son los documentos que, como ven, son los registros del sello. Este es el nombramiento de Rodrigo de Paradinas. Están sacados de los nombramientos de albéitares. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Este documento es importante que lo fijen. Bueno, le decía que se produce el 17 de diciembre con el nombramiento de Sebastián de Zamora, herrador de la reina, vecino de Zamora, del maestre Ambrosio, igualmente herrador de la reina y vecino de Valladolid, y del herrador del rey, como herrador del rey, de Rodrigo de Paradinas, vecino de Segovia, como albéitares y alcaldes examinadores mayores de los albéitares y herradores. Por primera vez tenemos constancia documental de que el protoalbeiterato estuvo compuesto por 3 miembros 75 años antes de la fecha del 12 de abril de 1592 que señalaba Sáenz Egaña como la fecha en la que Felipe II determinó nuevamente que el tribunal estuviera compuesto por 3 miembros. Por tanto, yo creo que esto es una cuestión que pone de manifiesto lo que Carmel Ferragut ya había demostrado en la ponencia que presentó en estos congresos en el 2011 en Valencia acerca del protoalbeiterato en el Reino de Valencia. Bueno, por tanto, yo creo que esto es una cosa que es muy evidente. Por tanto, es también algo que señaló Máximo, es decir, si se reitera el cumplimiento de que los exámenes se hagan por más de un albéitar, quiere decir que también había déficit en el cumplimiento. Bueno, pues ya de lo expuesto hasta ahora ya podemos extraer una primera conclusión. Para poder avanzar mínimamente y lograr un conocimiento adecuado sobre el contexto en el que se produjo la creación del Tribunal del Protoalbeiterato y sobre el momento de los siglos bajomedievales, podemos, que se produjo en los siglos bajomedievales, no es un problema de que las fuentes no estén ahí, sino que hay que buscarlas y, por tanto, hay que acudir a los archivos a buscarlas. Para poder avanzar resulta necesario abordar adecuadamente el análisis de los documentos conservados y considerar también la importancia de los documentos insertos en otros posteriores, tanto si se trata de documentos reales o de otros documentos, por ejemplo, de los consejos o de las chancillerías, o como ocurre en el caso de Murcia, que puso de manifiesto el catedrático de la Universidad de Murcia, Torres Fontes, con los documentos insertos que recibían en las municipalidades. Pero la importancia y riqueza del registro general del sello es tan grande que los documentos que hemos ido citando no finalizan las posibilidades de investigación sobre la historia de la profesión veterinaria durante el reinado de los Reyes Católicos y de su nieto Carlos I. A partir de la selección de una serie de ejemplos concretos, trataré de presentar a continuación una relación de asuntos de diferente índole que también puede resultar de interés para el inicio de otros tantos temas de investigación relacionados con los albéitares y herradores en los diferentes reinos de la Corona de Castilla. Aunque los testimonios documentales sean escasos o inexistentes para determinados territorios, un primer tema que podría ser objeto de interés estaría relacionado con el papel desempeñado por los albéitares y herradores judíos y moriscos. Esto me parece muy importante. Hasta la expulsión de los primeros en 1492 y de los segundos entre 1609 y 1613. Y también, a partir de esas fechas, de los conversos y de todos aquellos que, en fin, jugaban a una cosa y a la otra. Veamos algunos ejemplos obtenidos de pares
como la herramienta que hemos puesto en los archivos estatales. El 3 de junio el Consejo Real expidió una prohibición para que el judío maestre Amete de Torre, vecino de Aranda, fuera recibido en el oficio de alcalde de la Aljama de Moros de esta villa, en la vacante de Abdalá de Mufio, y se está la carta de Merced. A continuación, bueno, pues habla de ciertos albéitares moriscos, de Madrigal, de Arévalo, de Mérida, etcétera, etcétera, y también de Arévalo. Bueno, con ser interesantes para la historia social todas las referencias anteriores, estas que tienen ustedes en el texto de la ponencia, que yo no voy a cansarles, consideramos que los testimonios documentales considerados en el Registro General del Sello sobre disposiciones normativas reguladoras de determinadas prestaciones profesionales tienen mayor interés. Así, por ejemplo, esto ocurre con las pragmáticas sobre los herrajes del ganado caballar o con la provisión para que el albéitar, herrador y examinador tenga el privilegio de poder comprar durante un día los herrajes que se lleven a vender a la corte antes de que se pongan en la venta pública, porque al final había acaparamiento y los albéitares de la corte no tenían para herrar los caballos de la corte. Con los conflictos corporativos relacionados con la prohibición del ejercicio profesional a las personas no habilitadas por los examinadores mayores en el ejercicio profesional y ejercer sin licencia de estos. También podemos documentar la imposición de multas y penas por intrusismo, así como las denuncias por faltas de conocimientos y por actuaciones profesionales con resultados fatales. Y, por supuesto, también apelaciones un tanto excepcionales al Consejo en determinados litigios, a los que nos referiremos más adelante cuando comentemos la importancia de las fuentes documentales proporcionadas por los archivos de las audiencias, en nuestro caso por el Tribunal de la Audiencia, la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, el Tribunal Superior de Justicia del Reino, a que podían apelarse las sentencias de todos los tribunales de todo el reino, hasta que se produjo la separación de la creación de la Audiencia o la Chancillería de Ciudad Real, que después, en 1494, que en 1505 se trasladó, como bien saben, a Granada. Bueno, como ocurre en todos los grupos y colectivos humanos, entre los documentos del Registro General del Sello, de fines del 15 y principios del 16, también nos encontramos otros tipos de informaciones sobre los herradores y albéitares que son fiel reflejo de las mentalidades y de los usos y costumbres de la época y, por tanto, estaban sancionados jurídicamente. Esto es lo que ocurrió en el caso de un perdón regio concedido a un Pedro, un herrador de Salamanca, cuya mujer le abandonó y se decidió cambiar de Pedro, es decir, marcharse en compañía de Pedro de Coca, un criado del arcediano de Nájera. Nuestro herrador salmantino la fue a buscar y se la encontró en compañía de su amante, por lo que, le cito literalmente, movido por con justo dolor y sentimiento de la vuestra honra, dis que la feriste de 3 puñaladas, las cuales dis que no la andistes en lugar para que por ellas pudiese morir. Antes bien, dis que escapó y está sana. Y los juristas regios, por supuesto, concedieron al herrador el perdón solicitado, plasmado en una carta otorgada en Sevilla el 7 de julio de 1478, y justifican el perdón, porque vos habíades tenido tan justa y legítima causa para lo facer, por causa de vuestra honra. Bueno, me temo que esto corresponde a otra época y a otro momento. Peores consecuencias tuvo el caso denunciado ante el Consejo por otro herrador, de igual nombre que los anteriores, pero de apellido Ruiz, Pedro Ruiz, vecino de Medina del Campo, quien acusó a su vecino Francisco, hijo del barbero Alonso García, de haberle dado a traición una cuchillada en la cabeza de su tío Pedro, dedicado también a la herrería, que murió 5 o 6 días después a consecuencia de lo mismo, motivo por el que solicitó una carta para que prendiesen al mencionado Pedro y se pudiese hacer justicia. Bueno, con frecuencia también se localizan entre los documentos del Registro General del Sello cuestiones relacionadas con otro tipo de delitos, relativamente abundantes en la época, como son los delitos de naturaleza sexual, como el estupro y la sodomía. Un buen ejemplo, por ejemplo, es la comisión dada en Salamanca el 9 de noviembre de 1505 al corregidor de la villa Medina del Campo para que tomase declaración a un herrador de Fuentesauco llamado Cristóbal, incurso en un pleito criminal por haber cometido sodomía. Bueno, todas estas cosas, evidentemente, ustedes tienen el texto de la... Yo no les voy a cansar mucho más.
Pero además hay otros documentos que son muy interesantes, como la queja de una vecina de Sevilla, Ana Quijada, por la deuda que contrajo con ella también un herrador de los continuos de la reina Juana, etcétera, etcétera. Como ven, es un elenco de cuestiones que son temas de interés. Y no quiero finalizar este repaso a las fuentes archivísticas sin referirme a los documentos del archivo, que considero uno de los filones documentales más importantes y lamentablemente muy poco trabajado para la mayoría de los historiadores e investigadores nacionales, y, como es lógico, casi ignorado por los hispanistas, con las notables excepciones de los franceses Joseph Pérez y Bartolomé Ben Nassar, y los norteamericanos Richard Keegan y David Ringrose, que han realizado magníficos trabajos a partir de los fondos de la Chancillería de Valladolid. El archivo el archivo de la Chancillería conserva la documentación de este órgano, de este Tribunal Supremo, máxima instancia judicial de la Corona de Castilla, sin perjuicio de las competencias que tenía atribuidas la Sala de Justicia del Consejo de Castilla y después las que asumió posteriormente la Sala de Justicia también de Granada. Es decir, aproximadamente en determinados casos, que son determinado tipo de juicios, podían apelarse al Consejo exclusivamente en la sala de los 1500 del Consejo, pero eran determinados tipos, veremos brevemente. Con unos 20 kilómetros lineales de documentación de carácter exclusivamente judicial, comprendida entre los siglos bajomedievales y el final del siglo XX, es el más importante de los archivos españoles del antiguo régimen. Los orígenes del archivo tienen sus raíces en la Real Audiencia y Chancillería creada por Enrique II en las Cortes de Toro de 1371, y yo creo que es una época en la que debemos situar la mayor parte de las instituciones de la Castilla bajomedieval. Es decir, la importancia del siglo XIV es fundamental en la historia del reino, a pesar de que yo creo que el archivo de la Chancillería de Valladolid nos va a dar muchas sorpresas en este sentido. A partir de 1906 pasó de ser un archivo judicial a ser un archivo histórico, ya servido por los funcionarios de esto. Yo no les voy a contar toda la estructura del archivo de la Chancillería, pero sí me parece importante destacar algunas cosas. En la sala, tiene una sala que era muy importante, que es la sala de lo criminal, donde están los pleitos criminales, pues estos que hemos visto, por delitos sexuales, etcétera, etcétera, y también por muertes, asesinatos, en fin, robos mayores. Su sentencia, la sala esta de lo criminal, sus sentencias eran firmes y no podía apelarse ni a las salas de lo civil ni a ningún tribunal externo. La sala tramitaba, además, las consultas realizadas por las justicias ordinarias de ciertos procesos y sentencias, además de las causas secretas tramitadas a través del fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que las sentencias de los corregidores, de los señoríos y por ejemplo, de la audiencia de los tribunales de Galicia, solamente se podían apelar a la Chancillería de Valladolid, a las salas tanto de lo civil como de lo criminal. Por tanto, si queremos encontrar documentos, hay que acudir a la sala correspondiente o de lo civil o de lo criminal, en los mismos repartos más o menos que tenemos en la actualidad. Bueno, yo voy en fin, los documentos, ya les digo que son 20 kilómetros de documentos los que tiene este archivo, y teniendo en cuenta que las escribanías llegaron a ser 12, son miles de pleitos los que se custodian en este archivo, muchos de los cuales están pendientes de que alguien se atreva a investigar en estas fuentes increíblemente ricas para el proceloso mundo de la justicia bajomedieval y del antiguo régimen. Por ejemplo, hace una anécdota, en el año 41 o 40, sí, un profesor de instituto de Valladolid, Narciso Alonso Cortel, que tenía este vicio de acudir por los archivos, pues no se le ocurrió otra cosa más que localizar un pleito donde se decía que el padre de Teresa de Ahumada era un judío en San Benitao, en Toledo, y el abuelo. Y entonces este hombre, Narciso, que después fue miembro de la Real Academia, publicó que los orígenes judíos de Santa Teresa de Jesús. Y este hombre no solo tuvo que hacer frente a la enemistad de la orden carmelitana, algún destacado historiador carmelitano, sino también
en aquel momento tuvo que hacer frente a una demanda de la justicia civil del franquismo, que decía que cómo Santa Teresa iba a ser de origen judío, madre mía. Bueno, pues al final Narciso pues quedó libre, pero bueno, cosas de estas es fácil encontrar en la Chancillería. Bueno, por ejemplo, encontramos una ejecutoria del pleito litigado por el doctor Cuesta, canónigo de la Iglesia Colegial y catedrático de la Universidad Complutense de Alcalá, con Francisco Terreros y Alonso Ramos, herradores de la villa, sobre las molestias que causaban los negocios de los herradores que se instalaron cerca de la Facultad de Teología porque hacían mucho ruido e impedían el estudio. Bueno, ese pleito es precioso y además tiene unos planos maravillosos. Hay otra ejecutoria librada del pleito litigado por los herradores de Zamora con los tintoreros de Zamora por la petición para que los tintoreros paguen lo que les corresponda por el repartimiento de la alcabala, que se querían escaquear. El pleito del concejo de Bilbao con los herradores sobre los precios que han de llevar por el herraje y el alquiler. En fin, yo aquí les cuento otra serie de... hay un pleito sobre unos albéitares vecinos de Logroño con la justicia sobre la utilización de la vía pública para haber sacado los bancos, estales y aparejos propios de sus oficios para trabajar fuera de sus casas. Y tampoco falta, de todo ahí en la Viña del Señor, el pleito del fiscal del crimen contra Manuel Failde, vecino de Torrelaguna, natural de Quinta en la feligresía de Santa María del Pescoso de Pontevedra, por haber cometido bestialidad, que también de estas cosas también se ocupaban los justicias del rey. Antes de finalizar mi intervención, quiero prevenirles de que en los archivos siempre hay mucho margen para la sorpresa, mucho, mucho. Y no denegamos nada en el caso del archivo de la Real Chancillería de Valladolid, que tiene de todo, desde unos magníficos óleos con los caminos que debían recorrer los oficiales de justicia en sus misiones durante el antiguo régimen, las pruebas periciales de envenenamientos, mechones de pelos, saquitos con elixires y encantamientos, los instrumentos utilizados en la comisión de los delitos, puñales, en fin, todas estas cosas. Tiene hasta una colección de pergaminos que hoy podemos considerar mágica, porque entre ellos se localiza lo que no es fácil de localizar. Un documento que a partir de este momento se va a constituir en estrella por una temporada. Y se va a constituir en estrella si ustedes lo creen así oportuno, porque está destinado a ser un documento fundamental para la historia del Tribunal del Protoalbeiterato. La afirmación se basa en que por primera vez, para ustedes, están viendo el proceder y el modo de actuación de los miembros del Tribunal del Protoalbeiterato, conocidos por dos conocidos albéitares, herradores y alcaldes examinadores mayores de fines del siglo XV y de principios del XVI, Diego de Zamora y Luis de Cáceres. Amigo Paco y amigo José Emilio, a lo mejor hay que pedirle al alcalde de Zamora que amplíe esa calle dedicada a Francisco de la Reina con este Diego de Zamora y algún otro albéitar de los que durante el siglo XV constituyeron lo que sin duda era una escuela de albéitares y herradores zamoranos. Bueno, y va a ser posible descifrar el misterio a través de la carta de examen realizado a Fernando Cala, un herrador y albéitar de Covarrubias, que fue examinado en Burgos el 26 de julio de 1495 y obtuvo la carta de examen y la licencia facultativa para el desempeño del oficio de albéitar y herrador de la villa burgalesa de Covarrubias, documento que conocemos 526 años después en esta tarde zamorana a través del traslado notarial que expidió en Covarrubias, en la villa burgalesa, el 15 de septiembre de 1500, el escribano Gonzalo de la Vega. Esta es la primera vez que se ve una carta de examen de los dos miembros del Tribunal del Protoalbeiterato. Y me parece un documento muy, muy importante. A modo de conclusiones, pues bueno, en el ámbito de la veterinaria española, pocas cosas son tan desconocidas para sus profesionales, incluso para los historiadores de la ciencia, como la organización profesional de los albéitares y herradores durante los siglos bajomedievales y la génesis y organización y funcionamiento del Tribunal del Protoalbeiterato, la institución bajomedieval que al menos desde el reinado de Juan II, como hemos visto, a mediados del siglo XV tuteló los destinos de los albéitares y herradores, los cuidadores de animales, hasta mediados del siglo XIX.
Siguiendo la historia de la veterinaria de Santegaña, el veterinario leonés Máximo Herrero Rojo consiguió localizar en el archivo de Simancas en 1983 la carta de merced de la reina Isabel I con el nombramiento a Francisco Peñalosa como albéitar, herrador y alcalde examinador mayor del resto de los albéitares de todos los reinos y de la Corona de Castilla en 1475, y de otros oficiales como Alonso de Valladolid, Luis de Cáceres y Diego de Zamora, que fueron nombrados albéitares, herradores y alcaldes mayores examinadores en la primera mitad del siglo XVI, rompiendo el estereotipo que se había creado a partir de la pragmática de 1500, considerada tradicionalmente como el acta de nacimiento del Tribunal del Protoalbeiterato. Partiendo del trabajo del doctor Rojo, cuyos documentos, ya insisto, tuve la fortuna de transcribir en su día y que constituyen la base de su obra, tras una búsqueda en la sección del Registro General del Sello de Simancas, basada en las referencias descriptivas realizadas por los archiveros de este, y esto es muy importante, cuando ustedes vayan a los archivos, lo primero que tienen que hacer es localizar esos instrumentos, las guías, pero luego hablar con los archiveros, porque en general, aunque tenemos la fama y el marchamo de que somos miembros del cuerpo dificultativo, no somos tan dificultativos como algunos nos achacan. Bueno, hemos podido localizar, como han visto, nuevos documentos de albéitares, herradores y alcaldes mayores examinadores, como Juan García o su hermano Fernando García, que desempeñaron los cargos durante los reinados de Juan II y Enrique IV, documentando la existencia del protoalbeiterato al menos desde 1450. Así como hemos también conocer los nombres de Sebastián de Carmona, también conocido como Sebastián de Zamora por su vecindad en la ciudad del Duero, y del maestre Ambrosio, vecino de Valladolid, los alcaldes mayores nombrados en 1508 por el rey Fernando V. Mediante el análisis de los registros descriptivos de los documentos del Registro General del Sello, durante el año 1517 se ha podido acreditar documentalmente el nombramiento como albéitares de herradores y alcaldes mayores el 22 y 26 de junio de maestre Ambrosio, de Rodrigo de Paradinas y después también de Sebastián de Zamora. Por tanto, tenemos a un Sebastián de Zamora y a un Diego de Zamora. Herradores de la Reina, quedando integrado el Tribunal del Protoalbeiterado por 3 miembros en 1517. La localización en el archivo de la Real Chancillería y la lectura del traslado notarial del original del acta de examen en Burgos el 26 de julio de 1495, con la correspondiente licencia para ejercer como albéitares y herradores de Fernando Cala, permite conocer el modo en cómo se desarrollaban los exámenes de los aspirantes al oficio, así como la participación de 2 alcaldes examinadores constituidos en Tribunal de Protoalbeiterato. Los datos conocidos, fruto de la investigación del doctor Máximo Herrero Rojo y que ahora aportamos, ponen de manifiesto que el Tribunal del Protoalbeiterato, con una génesis y evolución propias, que comparte determinadas prácticas y hábitos gremiales del mundo medieval, como también ha puesto de manifiesto la persona que ha hablado antes sobre las cartas de exámenes localizadas a partir de los protocolos notariales, con una pequeña diferencia. En el siglo XVI no se pedía expedientes de limpieza de sangre, porque, como se puede atestiguar, había muchos moriscos que estaban en el ejercicio de la profesión de albéitares y herradores. Esta es otra de las cuestiones que es fundamental. Esa discusión si el término albéitar proviene del árabe o no proviene, y si es un préstamo de los moriscos o no proviene de ahí. Eso es una cuestión que, en fin, ustedes que son los especialistas en historia de la veterinaria tendrán que determinar. Bueno, pues como le decía, comparte determinados hábitos gremiales del mundo medieval, como son los exámenes por 2 maestros, etcétera, etcétera, sin que haya pruebas que sustenten la hipótesis tradicional que vinculan la creación del Tribunal del Protoalbeiterato al Tribunal del Protomedicato. Yo, desde luego, creo que eso corren paralelamente y no se puede llegar a las conclusiones que algunos veterinarios precisamente han puesto de manifiesto. Y creo que, como Carmel Ferragut ponía de manifiesto en el caso de Valenciano, el caso castellano del Reino de Castilla no difiere sustancialmente de la situación que describe en su ponencia o en su comunicación en el Congreso de Historia de la Veterinaria celebrado en el año 2011. Finalmente, yo considero que la lección magistral y la aportación fundamental del doctor Herrero Rojo con su trabajo de investigación histórica sobre la creación del Real Tribunal del Protoalbeiterato del Reino de Castilla,
que lo inició cuando tenía más de 60 años, además de conocer la figura de Francisco de Peñalosa y afirmar la importancia de la pragmática de 1500, la importancia de la figura de Herrero Rojo creo que es el haber descubierto a las nuevas generaciones de veterinarios la necesidad de conocer e investigar el pasado para disfrutar el presente sin complejo y lograr un futuro mejor. En definitiva, recuperar la importancia de la memoria histórica de esta profesión. Muchas gracias.